clínica también. Hablamos de medicina nuclear, por ejemplo, radiodiagnóstico, protección radiológica, y aquí estamos incluyendo la radioterapia, que es el área en la que yo me he especializado. Aquí tengo varias imágenes de toda la parte en lo que podemos contribuir los físicos, desde prótesis, ¿no? Eso también ya es física médica, ¿no? Que apliques conocimientos de física a desarrollar prótesis, toda la parte de imagen, utilizando radiación ionizante, los tomógrafos, por ejemplo, incluidos mastógrafos, este, ya, bueno, que ya no ocupan radiaciones, podemos hablar también inclusive los equipos de resonancia, los ultrasonidos. En todo esto está metida la física y por lo tanto es un área de la física médica. Insisto, es un área amplia. Y bueno, ya para irnos enfocando, yo nuevamente, me voy a dedicar a hablarles de la física médica clínica, prácticamente radioterapia. Hay más áreas, yo solamente voy a hablarles de radioterapia. Y para hablar de radioterapia, lo primero que debo hacer es, ¿qué es el cáncer? ¿No? A manera muy general, recordemos que esta es una charla de divulgación. Siempre en mis videos recomiendo, o sea, la gente que se quiere especializar, obviamente vayan a los libros de texto. El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la existencia de una proliferación anormal de las células. En este sentido, podemos decir que el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. De ahí que atacarlo no es tan sencillo, porque no es una enfermedad, son muchas. Lo que le confiere la característica de malignidad a esta proliferación celular es su capacidad para invadir órganos y tejidos y diseminarse por el organismo a la distancia focal. Esta es otra de las características. Eh, Estas células cancerígenas se van a mover, no se van a quedar estáticas, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre las células cancerosas y las células normales, las células sanas? Tengo aquí, anoté dos principales diferencias. La primera es que estas células cancerosas no dejan de multiplicarse y no se mueren de manera programada. ¿Esto qué provoca? Que si tú tienes, por ejemplo, aquí vamos a imaginar piel, aquí están las células normales y vemos del otro lado unas células cancerosas. Estas células cancerosas, en teoría, deberían ir desapareciendo, pero no lo hacen, no mueren y por lo tanto se van acumulando y lo que van generando es este cúmulo de células que en la práctica nosotros físicamente las vamos a ver como tumores, ¿no? Son estas cosas es el cuerpo. Una célula sana, nuevamente pongo un ejemplo muy burdo, pero que ejemplifica muy bien cómo es el proceso. Una célula de piel, por ejemplo, si esta célula de piel por alguna razón termina en el ojo, una célula normal dice, esta no es mi ubicación, yo no tengo nada que hacer aquí, muero, apoptosis. Pero estas células cancerosas o cancerígenas no lo hacen. Entonces, son de piel, empiezan a crecer en el ojo y lo que empiezan a hacer en muchas veces es este tipo de volúmenes en un área donde no les corresponde estar. Eso es lo que pasa con las células cancerosas. Esta información la bajé, aquí está la página, y nos dice que los casos de personas con cáncer lamentablemente van en aumento. Es decir, el pronóstico es malo. Tan malo como decir que en el 2018 hubo 1.2 millones de muertes en América y para el 2030 2.1 millones de muertes. Es decir, ya se duplicó.
En países como México, esto ya es un punto de vista, y seguramente en los países también del sur tenemos problemas, ¿no? Porque las personas que están presentando una enfermedad como el cáncer van en aumento. Sin embargo, no se tienen los recursos ni el equipamiento para atacar esta enfermedad y para ayudar a la gente. Aquí les voy a mostrar para irnos familiarizando e irnos motivando. Este es un corte tomográfico de un paciente que tuvimos aquí hace muchos años. Entonces, aquí hay un corte. Si se fijan, esta parte son los dientes. Aquí está la médula, el paciente está acostado, yo estoy viendo solo un corte. Y si se fijan, todo este volumen no debería estar. Lo que comentamos hace un rato, estas células cancerígenas se acumularon aquí, no murieron, se fueron acumulando y lo que hacen es este volumen gigante. Aquí tengo un corte, acá tengo otro corte, donde nuevamente podemos ver el paciente físicamente cómo se vería, ¿no? Tiene en la parte izquierda un volumen muy grande. Vean, este es el mismo paciente a la mitad del tratamiento de radioterapia. Si se fijan, esta línea roja aquí nos delimitaba el volumen que debíamos irradiar. Vean a mitad de tratamiento cómo este volumen ha cambiado. En este caso, el paciente ha respondido a las sesiones de radioterapia. Y más o menos cuando terminó el tratamiento, ya vean, el paciente prácticamente ha regresado a la normalidad. Aquí decir dos cosas. Lo primero es, para el paciente también es muy gratificante ver cómo él está respondiendo al tratamiento y por lo tanto, inclusive hasta su estado de ánimo mejora. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan a radioterapia y no pueden caminar y conforme van recibiendo los tratamientos, caminan, se empiezan a levantar, o sea, ese tipo de cosas las vamos viendo aquí. Otra de las cosas, y también decir, es que aunque este volumen de aquí haya disminuido, eso no implica que el paciente ya esté curado. ¿Por qué? Porque como dijimos, estas células cancerígenas les gusta viajar por el cuerpo y pueden provocar metástasis. Es decir, los pacientes deben estar prácticamente ya de por vida, estarse checando para ver cuál es, cómo el estado de su salud después de haber tenido una enfermedad como el cáncer. Voy a mostrarles más casos para que se vayan un poco motivando a esta área. Acá tengo 3 cortes. Esto es, aquí se le llama el corte transversal, coronal y sagital, ¿no? Es el mismo paciente, es otro paciente obviamente, pero las imágenes son del mismo paciente. Estas 3 imágenes son del mismo paciente, diferentes cortes. Es un vasocelular orbital derecho. Obviamente no vamos a hablar del tipo de cáncer, porque eso yo creo que un médico radiooncólogo nos podría informar mejor. Pero lo que quiero mostrarles es, vean, este pacientito, el ojo derecho ya no lo tenía. Y aquí podemos ver en color esta línea naranja, un poco más intensa, espero se alcance a ver, nos delimita el volumen que el médico radiooncólogo nos ha dicho que debemos irradiar. Y ya toda esta parte naranja ya es como quedó la dosis depositada. Vamos a ver otro caso, un ejemplo de cáncer de mama bilateral. Nuevamente, tenemos aquí 2 cortes, vemos estas líneas naranjas, cómo están delimitando las áreas que vamos a irradiar, y ya está este color interno indica cómo le llamamos conformar la dosis, cómo logramos que la dosis se deposite en las áreas que el médico radiooncólogo nos ha indicado. Tengo otro caso, un paciente de cáncer cérvico, una paciente, perdón, de cáncer cérvico-uterino, donde el médico nos ha pintado 2 volúmenes, 2 dosis diferentes. Aquí vemos
Nuevamente, color naranja, ¿cómo debemos delimitar la dosis? En este caso, este color verde es una dosis depositada dentro de este volumen. Bueno, aquí solamente es un área, pero tridimensionalmente ya es un volumen. Y aquí también podemos identificar los volúmenes y cómo ha quedado la dosis conformada en el volumen que el médico nos ha indicado. Acá tenemos también una metástasis ósea. Básicamente son los huesos que están a la altura de la pelvis. Nuevamente vemos en color naranja cómo el médico radiooncólogo nos ha delimitado el área que vamos a irradiar y todo este naranja uniforme es cómo quedó conformada la dosis. Con los sistemas actuales o con los aceleradores lineales de uso médico para teleterapia, ya es posible lograr este tipo de cosas, ¿no? Que la dosis se vaya a un volumen específico. Obviamente, también los órganos que están a un lado, por ejemplo, en este caso los ojos, el nervio óptico, los pulmones, la médula, también van a recibir una cierta cantidad de radiación. Aquí lo importante es cuantificar, decir cuánta dosis de radiación van a recibir esos órganos de riesgo, porque con esa información los médicos radiooncólogos esperan una cierta respuesta del paciente. A ver, vamos a ver. Y bueno, ya que les di estos ejemplos de un panorama muy general de cómo depositamos radiación en un volumen, vamos a irnos a cosas más básicas. En radioterapia, bueno, no, en oncología, básicamente son tres formas de tratamiento contra el cáncer. Son las más comunes, no son las únicas, pero digamos que son las que más relevancia tienen. Está la cirugía, está la quimioterapia y está la radioterapia. La cirugía lo que hacen es extirpar el volumen cancerígeno, pero la cosa no es tan sencilla porque inclusive hay partes del cuerpo donde los cirujanos con mucha dificultad pueden entrar. Entonces, muchas veces la cirugía no es una opción. Algunas veces, voy a decirlo. Lo mismo pasa con quimioterapia. Quimioterapia lo que utiliza son químicos que van a la sangre. Entonces, estos químicos van a afectar no solo a las células cancerígenas, sino básicamente a todo el cuerpo. También no todos los pacientes son candidatos a recibir quimioterapia. Eso lo decide el médico radiooncólogo, eso lo decide los oncólogos, los médicos oncólogos. Y bueno, finalmente tenemos la radioterapia, en donde utilizamos radiaciones ionizantes. Estas radiaciones van específicamente a un volumen dentro del cuerpo o inclusive superficial. Los pacientes pueden recibir cirugía, quimio y radioterapia, o solamente cirugía y quimioterapia, quimioterapia y radioterapia, o cirugía y radioterapia, eso dependiendo del caso. Es algo también muy importante decirlo. Comentábamos, el cáncer es un conjunto de enfermedades y cada paciente es único en el tratamiento que se le va a dar, en el sentido, hablando de radioterapia, de que es un volumen único, es decir, el volumen entre un paciente y otro cambia. Entonces, eso hace más complicado, pero también hace muy especializado los tratamientos que se le hacen a los pacientes en radioterapia. Bueno, y básicamente en radioterapia utilizamos electrones y fotones. Ya también existe la protonterapia. En México no tenemos todavía ningún equipo de esas características. Me parece que en Sudamérica sí ya hay alguno, no sé si en Argentina. Pero básicamente la mayoría tenemos en nuestros hospitales aceleradores lineales, hablando de teleterapia, que utilizan electrones y fotones. Los electrones, como la mayoría sabemos, básicamente los puedes arrancar calentando filamentos inclusive, ¿no? Esos electrones los pones en diferencias de potencial y como tienen carga, pues adquieren energía cinética, ¿no? Es decir, se aceleran.
esos electrones se hacen incidir sobre el paciente. También están los fotones. Para obtener estos fotones, básicamente utilizas los electrones que ya aceleraste en una diferencia de potencial. Lo que lo hace diferente ahora es que esos electrones los impactas sobre un blanco pesado, con núcleos pesados, núcleos que tienen carga positiva. Entonces, estos electrones, al sentir la presencia de cargas positivas, lo que van a sufrir es una desviación al pasar cerca, ¿no? Ese cambio de energía cinética se ve reflejado en fotones, ¿no? Al final el desvío de esas partículas va a emitir fotones. Y estos fotones son los que utilizamos para tratar a los pacientes. Pero no es la única forma. Antiguamente, digo antiguamente porque ya casi no se utilizan lo que en México llamamos las bombas de cobalto, que básicamente son fuentes que tienen una pastilla de cobalto y que es una fuente natural de radiación. Y con estos fotones, por el decaimiento natural del cobalto 60, es que con estos fotones es con los que vamos a tratar a los pacientes. Les digo, estos equipos en México, al menos en México prácticamente, o van quedando en desuso por la protección radiológica, ¿no? Mientras en un acelerador lineal de uso médico, cuando tú apagas el equipo, no hay emisión de radiación. Las fuentes que emiten radiación natural, pues las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año están emitiendo radiación. Entonces, por protección radiológica, pues esos son un poco más complicados. Y bueno, una vez que obtienes estos fotones, los haces interaccionar con la materia. Básicamente aquí se estudian el efecto Rayleigh, el efecto fotoeléctrico, Compton, la producción de pares. Hablando de la parte física, ¿no? Básicamente con ese tipo de efectos es como se analiza la interacción de la radiación con la materia. Ahora, ¿qué no hacemos los físicos, ¿no? En los hospitales? Esta parte está interesante. Yo tengo un poco de problemas con el nombre de físico médico. No me gusta del todo porque es una traducción de lo que en inglés llaman medical physicist, ¿no? Sin embargo, en México, hablo aquí específicamente en México, la palabra médico está designada para los profesionales que estudian la licenciatura en medicina. Y entonces, físico médico crea un poco de conflicto, ¿no? Cuando tú le dices yo en el hospital le digo a un médico, oye, yo soy un físico médico, me pregunta dónde estudiaste esa parte, ¿no? Yo no sabía que existía. Y digo, no, yo soy un físico que trabajo en el área de radioterapia, yo no estudié medicina, ¿no? Entonces, ese tipo de nombres a mí no me gusta del todo, ¿no? Pero bueno, ya es muy utilizado en México, eso ya no creo que se cambie. Yo suelo llamarles físicos clínicos, ¿no? Estudiamos una licenciatura en física y nos hemos especializado en maestría y doctorado y años de experiencia clínica. Entonces creo que es un nombre un poco más adecuado. Y también recuerden que yo estoy hablando específicamente del área de radioterapia. ¿Qué no hacemos? Los físicos médicos o los físicos clínicos no consultamos a los pacientes. Eso no pasa. Yo es muy común, ahorita estoy en la oficina, estoy en el hospital, estoy en la oficina y es muy común que un paciente pase y como traigo la bata, perdón, me pregunta, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cómo este medicamento, cómo lo tomo? O me siento mal. Yo lo que hago es, ok, eso tiene que checarlo con su médico, ¿no? Su médico tratante. Los físicos médicos no damos consulta. Otra de las cosas, no medicamos, nosotros no manejamos medicamento. Si bien es cierto, hay físicos que tienen muchos años de experiencia, 20, 30 años de experiencia trabajando en el área de radioterapia, eso no implica, y ya han aprendido cosas, ¿no? Porque estamos en conjunto, trabajamos en conjunto con los médicos, aprendemos mucho de ellos, de enfermería aprendemos mucho, pero eso no implica que
podamos, ya tenemos recetas y podamos ahí medicar. Eso no hacemos los físicos clínicos. Obviamente tampoco estamos aquí en los hospitales para ver inyecciones de pacientes y este tipo de cosas. Eso no lo hacemos nosotros. Pero ¿qué sí hacemos? Y aquí viene la parte interesante. Especificaciones técnicas de los equipos. Pensando, un hospital quiere instalar un área de radioterapia y va a comprar un acelerador lineal de uso médico. Lo primero es acercarse con un físico clínico que ya tenga experiencia para conocer las especificaciones técnicas de los aceleradores y con la información que obtenemos del hospital, desde qué tipo de pacientes van a tratar, se quieren especializar en alguna técnica, va a ser al público en general o va a ser particular. Hay muchos detalles que tú vas a considerar para recomendar el tipo de acelerador que con base en tu experiencia podría funcionarles mejor en el hospital. Bueno, creo que ya voy un poco retrasado, déjenme. Aceptación y puesta en marcha de los equipos. La verdad, este es el trabajo muy delicado. Este es un trabajo, siempre les digo, aceptar y poner en marcha un acelerador lineal es una responsabilidad muy, muy grande. ¿Por qué? Lo que tú haces como físico médico o como encargado de seguridad radiológica o en conjunto es decir, con este acelerador o con este equipo que emite radiación ionizante es posible tratar pacientes. Se dice fácil, pero es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Pensando en un acelerador de estas características, ¿no? Si un acelerador está mal confeccionado, puedes llegar a afectar la vida de los pacientes, de tus compañeros de trabajo y del público, es decir, de las personas que anden alrededor del búnker, ¿no? Por alguna razón. Es mucha la responsabilidad que obtienes y por lo tanto debemos de ser muy, muy cuidadosos en nuestro trabajo. Supervisión técnica de los mantenimientos. Si ya pusiste tu acelerador, ya está tratando pacientes y el acelerador se descompone, alguna pieza falla, eso es lo más común, lo más normal en este tipo de equipos con tanta tecnología. Entonces, eso no implica que si el acelerador se descompuso, el físico médico o el físico clínico en radioterapia se va a levantar y va a componer ese acelerador. Nosotros no estamos para eso. De hecho, es ilegal hacer eso. Tenemos unos ingenieros de servicio que están capacitados y especializados en ese tipo de aceleradores. Si yo físico clínico me levanto, yo ya sé cómo arreglarlo, y por alguna casualidad llego a abrir el acelerador y de repente ya no funciona, podemos perder la garantía. Es decir, la empresa que nos da el mantenimiento del equipo puede decir que como alguien no autorizado por ella metió la mano en el acelerador, ellos no se hacen responsable de esos daños. Entonces, nosotros los físicos clínicos en radioterapia no arreglamos los aceleradores. Lo que sí hacemos es, una vez que el ingeniero resolvió el problema, lo que hacemos nosotros es evaluar el acelerador dosimétricamente para dar el visto bueno y decir, este acelerador está listo para tratar pacientes. No tiene mucho, me acordé ahorita de algo que pasé, me vienen a hacer una auditoría y los auditores me dicen, oye, ¿por qué tú firmas que está bien el acelerador, pero no revisas si cambiaron todas las piezas? Y yo lo que les comento es que, a ver, espérense, yo no soy especialista en piezas, ¿no? Yo no conozco cada cable del acelerador, ni voy a estar revisando que los ingenieros agarren el cable correcto y lo coloquen en el lugar correcto, porque de entrada yo no estoy capacitado. Lo que yo hago es, si el acelerador, los ingenieros me dicen está listo, yo hago evaluaciones dosimétricas para decir si este acelerador está listo o no. Sería imposible que el físico clínico se pusiera del lado o en conjunto con el ingeniero de servicio para ver que realmente esté cambiando los cables que se le están indicando. Eso no lo hacemos nosotros.
¿Qué también hacemos? Calibraciones. Aquí puse la imagen de un control de calidad paciente específico, que también es parte del trabajo que hacemos los físicos médicos en el área de radioterapia. Pero esta parte de calibraciones, bueno, se hacen verificaciones del acelerador diarias, mensuales, anuales, básicamente o semestrales, es donde hacemos la verificación de calibraciones en condiciones de referencia bien específicas. Aquí como físicos debemos ser bien estrictos en esas condiciones de referencia. No podemos cambiar nada. Por cada parámetro que tú cambiaras, deberías meter un factor de corrección. Ese factor de corrección tendrías que conocerlo. Entonces debe ser, eso es sencillo decirlo, pero muchas veces en la práctica se nos olvida. Las condiciones de referencia las debes respetar al 100%. Si tú cambias un parámetro, por mínimo que sea, debes tener un factor de corrección. Bueno, y algo también que pasa, los físicos la pasamos mucho tiempo que estamos en el hospital frente de nuestra computadora, pero no es porque estemos haciendo alguna otra cosa, lo que estamos haciendo es analizando toda la información. Es muchísima información de perfiles, dosis depositada, en los QA paciente específico, o sea, es mucha información que tú tienes que estar analizando prácticamente todos los días. Y aquí hablo en esta parte de calibraciones de la dosimetría física, pero falta toda la dosimetría clínica, ¿no? Que ya incluye lo que voy a hablar ahorita, que son los planes de tratamiento. Actualmente los sistemas utilizan software de planificación, porque sería imposible hacer cálculos manuales. Hace algunos, no muchos años, a mí todavía me tocó hacer cálculos manuales y puntuales de dosis. Ahora no, ahora ya los sistemas vienen, tenemos sistemas de planificación que nos hacen los cálculos de cómo va a ser depositada la dosis. También ya tenemos actualmente la figura del dosimetrista que nos ayuda a hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, somos los físicos los que tenemos más información respecto a los sistemas de planeación, cómo están trabajando, cómo están calculando. Si bien es cierto, también los fabricantes no nos sueltan toda la información a los físicos. He escuchado decir a los fabricantes que los físicos no, porque metemos las manos en todos lados y de todo queremos saber. Y eso a ellos no les causa mucha gracia, ¿no? Porque mañana tienen competencia. Entonces, pero con todo y eso, los físicos conocemos un poco más a profundidad los sistemas de planificación y por lo tanto nos permite tomar mejores decisiones para elaborar un plan de tratamiento. Bueno, acá tengo un histograma dosis-volumen, que también si hacemos los físicos en radioterapia, estamos pendientes de la protección radiológica a través del encargado de seguridad radiológica y del personal ocupacionalmente expuesto, como se le llama aquí en México. ¿Qué más? También hacemos docencia e investigación. Bueno, en mi caso hago un poco de docencia e investigación. También hago difusión y divulgación de la física médica de radioterapia. Tengo un canal en YouTube, los invito a suscribirse, se llama Radiofísica con Baldo, y un canal en TikTok. En YouTube subo videos aproximadamente de 10, 15 minutos, donde muestro procedimientos que hago aquí en el hospital. Es contenido muy especializado, pero mi idea es que, y sí se ha funcionado, mi idea es que le sirva de referencia a alguien que esté haciendo cosas similares. Justamente en estos días alguien de Colombia me ha estado mensajeando para pedirme información cómo hacer un control de calidad paciente específico para un volumen muy largo. Y lo hemos estado trabajando y es a través de los videos. En TikTok hago principalmente lo que llamo radiocápsulas, que son conceptos muy sencillos, 1 minuto, 3 minutos, donde hablo de qué es la dosis absorbida, ¿no? Por ejemplo, y lo digo de manera muy rápida, muy sencilla, a manera de difusión y divulgación. Bueno, espero que se suscriban a mis canales. La formación de los físicos clínicos. Esta información no la digo yo, esta información está escrita en este documento y seguramente nos incluye a nosotros aquí en México y a ustedes que están en Perú, toda Latinoamérica. La formación de los físicos médicos
lo que yo llamo físico clínico, es básicamente de dos formas. La primera de ellas es con una licenciatura en física o campo relacionado, que son 4 a 5 años, y después de eso hay un posgrado en física médica o en una rama de la física médica de 1 o 2 años. Y después de esto viene un entrenamiento clínico supervisado. Y aquí me voy a detener. Creo que esta es la parte más importante, el entrenamiento clínico supervisado. Obviamente este tiene que ser en hospital, y si se fijan, aquí la recomendación es de 2 a 3 años mínimo. Esta es la primera forma. La segunda forma de ser un físico médico es, haces la licenciatura en física, después haces una maestría y o un doctorado en física o campo relacionado. Estás hablando que de estos 5 años van 2 años de maestría más otros 4 de doctorado. Después de esto, si es necesario, complementarlo con un año de entrenamiento o de formación académica en física médica, y después de esto llegamos todos al entrenamiento clínico supervisado de 2 o 3 años. En lo particular, yo mi formación fue a través de esta segunda forma. Hice una licenciatura en física aplicada, después hice una maestría en física y después un doctorado en física, pero obviamente esa licenciatura, esa maestría y ese doctorado siempre fueron enfocados a la física médica, aunque no se llamen así, porque es en física, pero siempre fueron enfocados a desarrollar proyectos en el área de física médica. Pero en licenciatura y maestría fue un proyecto que se desarrolló en la universidad, es decir, en un laboratorio. Ya para el doctorado, ya me enfoqué más a la parte clínica. Después de eso tuve mi entrenamiento de físico médico supervisado de casi 3 años. Y bueno, según este documento, dice que después de eso ya eres un físico médico cualificado clínicamente. Y bueno, ya si tienes más de 6, aparte de eso, tienes 6 años de experiencia clínica, ya te llaman un experto en física médica, que a mí obviamente esto me causa un poco de ruido, pero eso ya es algo personal. ¿Por qué me causa ruido? O sea, yo ya he cumplido todos estos pasos. Y yo digo, yo no soy experto en física médica, ¿no? Yo soy experto, si lo puedo decir así, entre comillas, porque nunca terminas de aprender, yo creo que nunca terminas de hacerte experto porque las tecnologías cambian, las técnicas cambian, todo va cambiando, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo y evolucionando. Eh, este, entonces, no me puedo decir yo no me siento experto en física médica, si, entre comillas diría experto en radioterapia, en la física de la radioterapia, ¿no? Pero insisto, ese ya es un conflicto interno, ¿no? Eso, pero acorde a este documento, experto en física médica. La física médica son muchas áreas, ¿no? Y por ejemplo, medicina nuclear pensando, también te va a llevar años. Ve cuántos años te puede llevar de entrenamiento clínico más tus 6 años de práctica clínica para decirte experto. Pero ahora vete a protección radiológica, pero después vete a ya a medicina nuclear, o sea, no eres experto en física médica, ¿no? Eres experto en un área de la física médica. En fin. Y bueno, ya para ir terminando, ya me voy a pasar de tiempo, en el Centro Estatal de Cancerología de Durango tenemos actualmente un equipo de tomoterapia, este es para teleterapia, tenemos un tomógrafo simulador, y tenemos sistemas de planificación, obviamente, todos los aditamentos para sujetar pacientes, etcétera. También tenemos un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de cobalto. Antiguamente teníamos un arco en C. Actualmente toda la braquiterapia que hacemos de cáncer cervicuterino, endometrio, la hacemos en 3D con el tomógrafo y no con el arco en C. También tenemos un ultrasonido que lo vamos a utilizar en un futuro, esperemos, para cáncer de próstata, tratados con esta fuente. Y bueno,
Ahora les quiero hablar un poco rápidamente de los proyectos que estamos realizando. Somos 3 físicos aquí en el Centro Estatal de Cancerología de Durango, el doctor Isaac Martínez Beliz, el maestro en ciencias Igmar Herrera Hernández y un servidor, el doctor Ubaldo Reyes Serrano, y pues nos esforzamos, ¿no? En esta parte, sacar la parte clínica, pero también aportar un poco a la investigación. Entonces tenemos un proyecto que es dosimetría rectal en braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de cobalto 60. De hecho, este proyecto, no sé si ya se tituló o está por titularse una estudiante de licenciatura en física, que trabajó con el doctor Isaac Martínez. Tenemos este proyecto también que es muy interesante, que es impresión de dosis superficial con la fuente de cobalto para tratamientos superficiales y obviamente áreas pequeñas. Queremos hacer una impresión, tratar de sacar la fuente. Obviamente lo vamos a hacer primero con maniquís y todo esto, o sea, antes de, estamos muy lejos de hacerlo de manera clínica, pero la idea es desarrollar un robotcito que nos imprima dosis a nivel superficial. Bueno, es todo un rollo. También tenemos impresión de bolus 3D con material equivalente o tejido blando. Tenemos otro proyecto que es determinación del volumen mínimo controlable a irradiar en teleterapia helicoidal. Este proyecto lo tenemos desde hace muchos años y no hemos podido terminarlo. Es complicado, no nos da tiempo. También tenemos un proyecto que es determinación del impacto de pérdida de información por modificación del campo de visión entre el sistema de imagen de simulación y el sistema de imagen de tomoterapia. Es un trabajo que también está llevando el físico Igmar Herrera. Otro análisis retrospectivo comparativo de la técnica de lágrima usada para cáncer de mama con teleterapia. Esta técnica se ha hecho una aportación por parte del físico Igmar Herrera y bueno, ya también se publicó un artículo, es un artículo digital, no es una revista de alto impacto, es una revista digital, pero se publicó un artículo sobre este tema. Y bueno, en lo personal estoy llevando un proyecto que se llama porcentaje de eficiencia, bueno, un trabajo que se llama porcentaje de eficiencia, un concepto para evaluar el desempeño de un acelerador lineal de uso médico en radioterapia. Este tipo de trabajos que yo he desarrollado es viendo una problemática que tenemos actualmente en los centros de radioterapia en México, que seguramente se reproduce en algunos otros países, no en todos. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Muchos de los centros de radioterapia contamos con un acelerador lineal nada más. Y cuando se nos descompone, se detiene toda la radioterapia, inclusive del Estado. Entonces, imagínense la afectación que se le hace a los pacientes por no estar recibiendo su tratamiento de manera adecuada. Y bueno, también las pérdidas económicas que eso conlleva, ¿no? Tener un acelerador lineal detenido es muy caro. Estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en un trabajo que se llama medida de tasa de dosis absorbida con agua con cámara de ionización en braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de cobalto 60. Este trabajo ya lo ha tomado una estudiante de doctorado y ya estamos trabajando. Otra que es cuantificación de la dosis en las cercanías de los aplicadores de teleterapia superficial usados en braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de cobalto 60. También es un trabajo que ahorita está detenido, no tenemos estudiante que lo esté llevando a cabo. Tenemos otro trabajo muy interesante, les comento rápido, evaluación del desempeño de un tomógrafo simulador basado en el análisis de unidades Hounsfield. Tenemos el tomógrafo simulador y semanalmente se le hace una evaluación de unidades Hounsfield. Notamos que existe un patrón que se va repitiendo de manera anual de estas unidades Hounsfield y lo que no hemos podido determinar es por qué, a qué se debe, quizás al clima, ¿no? No lo sabemos. Entonces, nos hace falta sacar este trabajo, pero ahí está en la mesa. También tenemos un trabajo llamado impacto dosimétrico del inadecuado posicionamiento del paciente en radioterapia de intensidad modulada. Aquí con este trabajo se tituló un estudiante de maestría en física. Y bueno, ya para no extender más esta plática, el objetivo de los físicos en el hospital, hablando específicamente de radioterapia,
es mejorar la calidad de tratamientos que reciben los pacientes. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en la oficina, ¿no? Y si quiero decir, ok, voy a leer un artículo en donde están desarrollando nanotecnología para el tratamiento del cáncer. Entonces lo estoy leyendo, estoy empezando a leerlo y llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos un paciente de urgencia, hay que calcular dosis, hay que ver si lo podemos. Entonces yo lo que tengo que hacer es dejar esa parte de investigación, de ver qué están haciendo otros, porque para mí mi prioridad es el paciente. El paciente no puede esperarse. eh, Muchos de ellos tienen que recibir el tratamiento de manera inmediata. Entonces, tú como físico te tienes que levantar y realizar el trabajo necesario para que el paciente pueda recibir su tratamiento. Muchas veces los pacientes no nos ven a los físicos clínicos, sin embargo, siempre estamos ahí al servicio de su salud. Estamos ahí tras bambalinas, ¿no? Todo, desde los equipos, están bajo nuestra responsabilidad y mucho del proceso clínico para que el paciente reciba su tratamiento pasa por las manos del físico. Los pacientes no nos ven, los pacientes, muchos no saben ni siquiera de nuestra existencia. Sin embargo, ahí estamos, siempre cuidando que los pacientes reciban el tratamiento de la mejor manera posible. Y bueno, algo que ha sido muy satisfactorio para mí es como todo el entrenamiento, de entrada todo el conocimiento que obtuve en mi licenciatura en física y después el entrenamiento que obtuve en la maestría y en el doctorado, los puedo aplicar de manera diaria y prácticamente inmediata para un bienestar de la sociedad, para el beneficio de los pacientes. Es muy, te llena el espíritu cuando el médico radiooncólogo te dice al paciente tal le fue muy, muy bien. Yo he escuchado comentarios aquí de los médicos radiooncólogos que me dicen, yo en ningún otro hospital había visto una respuesta como las que he visto aquí en radioterapia del Centro Estatal de Cancerología, en el sentido de tal paciente, ¿no? En específico tal paciente. Y eso a mí me motiva, ¿no? Me motiva mucho a seguir haciendo mi trabajo, a tratar de mejorarlo, ¿no? Hasta donde a uno le alcanza. Y bueno, yo con eso quiero terminarlo. Aquí está mi correo electrónico, ubaldoreyes@hotmail.com. Y nuevamente los quiero invitar a que se suscriban a mi canal en YouTube, Radiofísica con Baldo, y en TikTok también me encuentran como Radiofísica con Baldo. Pues muchas gracias a los organizadores de este seminario. Yo espero que este tipo de charlas sí sirvan, sean útiles para motivar a los futuros físicos médicos, como nos indica este año, como es el tema de este año, el Día Internacional de la Física Médica. Y bueno, me pongo a sus órdenes y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Ubaldo. Gracias por brindarnos su tiempo y por esta charla tan interesante que hemos tenido. Para continuar, me han llegado algunas preguntas, pero si alguien tiene alguna duda y desea encender el micrófono, puede levantar la mano y comenzamos con las preguntas, ¿no? Adelante. Sí, sí, exactamente. Me estoy preguntando, a ver, Alessio Guillermo, ¿puedes encender tu micrófono y hacer tu pregunta? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, doctor Osvaldo? Eh, tengo Buenas una, noches. tengo una duda. ¿Usted en el doctorado qué se dedicó? Cuando estudié el doctorado, mi tesis fue el, el tratamiento para cáncer neuroeje en los pediátricos, en pacientes pediátricos. Ya fue un área o un tema relacionado con radioterapia y ya lo hice en un hospital. ¿Usted nunca utilizó simulaciones? En mi trabajo de tesis, en el mío, nunca hice simulación. Todo fue clínico 100%. Sin embargo, obviamente las simulaciones ayudan muchísimo. No les mostré aquí, pero una estudiante de doctorado que también estuvo trabajando aquí con nosotros, en su hizo modelos del tomotherapy con simulaciones.
simulaciones Monte Carlo. Entonces, para responder, en mi tesis no la utilicé, sin embargo, en el área ayuda muchísimo. Sí. De hecho, también este trabajo que está desarrollando un estudiante de doctorado, que es la medida de dosis alrededor de la fuente de cobalto 60, lo primero es hacer simulación. Las simulaciones son muy, muy importantes y ayudan bastante. Pero usted en sus investigaciones, o sea, no lo utiliza, no hace simulaciones, o sea, lo hace directamente clínico siempre. No, no, no. O sea, mis estudiantes son los que hacen las simulaciones, básicamente. Y ya cuando se publican los artículos están las simulaciones también. Y regularmente esas simulaciones se contrastan con mediciones directas aquí en el hospital. Ok, muchas gracias. Por ahí, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no, aquí yo tengo dos preguntas que me han hecho llegar a través del chat. Si alguno no tiene una pregunta más. Eh, por ahí, César Mayaupoma, ¿puedes encender tu micrófono? Sí, buenas, doctora Osvaldo. Mi pregunta va dirigida a una parte, ¿cuál es la principal diferencia entre un físico médico y un físico clínico, por que usted mencionó? No lo escucho. ¿No? ¿Cuál es la principal diferencia entre un físico médico y uno clínico? Ok. Ese ya es un punto de vista mío, ¿eh? ¿Y cuál sería la diferencia? Yo, por ejemplo, yo no tengo una formación en una maestría en física médica, por lo tanto yo no puedo decir que soy un físico médico, no sé si me explico. De la misma manera que si yo estudié, ¿qué podría ser? Matemáticas, ¿no? Yo no me puedo decir físico a pesar de que mi licenciatura en matemáticas haya hecho cosas de física. Entonces, yo creo que esa es un poco la diferencia que yo veo. No sé si me explico. Sí, Es decir, en mi título dice doctor en física, no dice doctor en física médica. Por lo tanto, yo me considero un físico, no un físico médico. Y sin embargo, tengo toda la experiencia clínica que está marcada aquí. Por lo tanto, yo sí me considero un físico clínico. entiendo. Gracias. Eh, me preguntaron, a ver, tenemos aquí, me mencionaron si es que, estoy traduciendo un poco la pregunta. Ah, ya, ¿cuánto se relaciona el físico clínico, en este caso usted, ¿no? Que como físico trabaja en el hospital o en una clínica, ¿no? Con el paciente en sí. ¿Cuándo se relaciona? Sí, ¿verdad? ¿Es cuándo se relaciona? Ujú. ¿Cuánto se relaciona? ¿Cuánto contacto tiene con los ¿Cuánto? pacientes? ¿Cuánto? No, ¿cuándo? Ujú. ¿Cuánto? A ver, por ejemplo, los médicos consultan al paciente, obviamente, ¿no? Entonces ellos sí tienen una interacción directa. Los técnicos tratan a los pacientes, entonces también tienen una interacción directa. Nosotros, como físicos, físicos médicos, físicos clínicos, físicos médicos clínicos, como le quieran llamar, regularmente lo hacemos cuando el paciente pasa un proceso que le llamamos simulación, cuando lo pasamos al tomógrafo. Muchas de las veces los físicos vamos a ver cómo va colocado el paciente y es la interacción que tenemos con él. Pero, por ejemplo, cuando va a iniciar su tratamiento, muchas de las veces también vamos los físicos, pero el paciente recibe 25 sesiones. De esas 25 sesiones, el físico lo ve directamente cuando va a iniciar tratamiento, en algunos casos, y cuando tiene algunos cambios. Por ejemplo,
En el primero que les mostré, por ejemplo, aquí, si el paciente ya tuvo una diferencia de volumen, es muy común que los físicos nos acerquemos también con el paciente. ¿Es poca la interacción? Sí, pero sí tenemos, no podría decirte cuánto, ¿no? No podría decirte un 15, 20, 30%, porque todo es relativo. Hay poca interacción, pero sí la hay con los pacientes. Muchas gracias. Por ahí, Nosotros Joaquín. vemos las tomografías, eso sí, cuando hacemos un plan de tratamiento, conocemos a los pacientes, todo, ¿no? Mm, Por medio de las tomografías. Me acordé ahorita de braquiterapia. Por ejemplo, en braquiterapia, cuando el paciente recibe su tratamiento, yo voy a hacer identificación del paciente y los pacientes me conocen, pero es solo una identificación, pasamos al paciente al búnker y enfermería se encarga de conectar, yo le doy indicaciones al paciente, ahí es cuando tenemos interacción también. muchas gracias. Por ahí tenemos dos personas que han levantado la mano. Vamos a pedir que Joaquín pueda encender su micrófono y hacer su pregunta. Luego pasamos por Enzo. Sí, bueno, buenas noches con todos. Doctor Ubaldo, también buenas noches con usted. Mi Buenas noches. consulta más que nada era, no estuve al inicio de la reunión, disculpa más bien por la tardanza, pero sí que quería saber sobre su formación al respecto. He conocido un par de físicos, también médicos al respecto, y se me generó una duda al respecto de la formación. Algunos me decían que estudiaron maestría y posgrado, lo que mencionó, todo el seguimiento que se daría para ser físico médico. No sé en qué diapositiva lo mostró, creo. Está un poco más abajo. Si podría permitirme bajar. Aquí. Ahí, justo. En la formación de un físico clínico, si usted llegó a hacer su maestría, doctorado y también, como lo hizo en una clínica, ¿todo fue dentro de México, de donde usted se encuentra residiendo, o también tuvo que viajar al extranjero de repente y hacer investigaciones o maestrías allá afuera? Quería saber ese tema. ¿Cuál le parece a usted más factible o incluso saber de usted, de su propia experiencia? Sí, no, yo todo lo hice en México. Inclusive mi entrenamiento clínico supervisado lo hice en un hospital público. El, Les comentaba que tenemos estos dos caminos. Yo creo que el camino, digamos, no quiero decir el más simple, porque ninguno está simple, no ve cuántos años te lleva, pero digamos que el camino natural sería ¿no? Licenciatura en física, luego un posgrado en física médica, o en una rama de la física médica, y después llegar al entrenamiento clínico. A mí en lo personal, y porque yo vengo de ahí, quizá por eso, insisto, esta es una opinión, ¿eh? A mí me gusta más el otro. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias una maestría y un doctorado, lo que aprendes básicamente es, o mucho, dentro de todo lo que aprendes es a leer artículos, ¿no? Artículos especializados en el área que tú estás desarrollando. Cuando llegas al área, y ahora me meto al área de radioterapia, cuando llegas al área de radioterapia, toda la documentación de protocolos es pública. O sea, es público y todo mundo la conoce y todo mundo, si ustedes se meten ahorita aquí a la red, descargan los documentos, son públicos. Pero necesitas tener ese entrenamiento para poder entenderlos. Y cuando llegas al entrenamiento clínico supervisado, es cuando tienes la oportunidad de meter las manos. Es ahí, desde mi punto de vista, donde realmente tienes el conocimiento y el contacto o la práctica con todos los equipos y con todo lo que implica un área de radioterapia. Aquí en México hay una división y una división muy marcada en estas dos cosas, ¿no? En que, bueno, si tú no hiciste la licencia, la maestría en física médica,
pues no eres físico médico, ¿no? Y quizá tengan razón, ¿no? Por lo que comentaba hace un rato, lo que me preguntaban, ¿no? O sea, mi título no dice maestro en física médica, ¿no? O doctor en física médica. Mi título dice doctor en física. Sin embargo, yo creo que todos caemos en esta parte que es la más importante, el entrenamiento clínico supervisado. Y es ahí donde realmente te formas en la clínica y aprendes la convivencia, o sea, inclusive la convivencia con técnicos radioterapeutas, con enfermeras, con médicos, es un mundo, ¿eh? Anímicamente es complicado. Regreso al área de radioterapia. Yo conozco a físicos y me lo han comentado que hicieron la maestría en física médica, pero cuando llegan al área de radioterapia no les gusta porque es una carga, es un área que emocionalmente es muy fuerte. Estás hablando, les mostré una imagen, ¿no? Un paciente que viene sin un ojo, ¿no? Hay niños de 3 años, 4 años, hay que sedarlos, o sea, es un área emocionalmente muy, muy cargada, pero tenemos que ser profesionales y aprender a trabajar en estas áreas. Bueno, creo que me salió un poco del tema, ¿verdad? Pero yo en lo personal creo que esta área, esta forma, la segunda forma es más complicada, un poco más fuerte, pero es la que yo recomendaría también, ¿no? Las dos están bien, las dos. Muchas gracias. Damos pase a Enzo también para que haga su pregunta. Ya, buenas noches, doctor Waldo. ¿Se me escucha bien? Sí, buenas noches. Bueno, yo como físico siempre he estado interesado en la física nuclear y sus aplicaciones, y dentro de ello también entra la física médica, pero algo que me alejaba un poco es la parte justamente que es médica, ¿no? ¿Qué tanto de que tiene que tener de conocimiento en la parte médica si se quiere dedicar a esas áreas, ¿no? Esa es mi consulta. No me queda muy clara la duda. Cuando dices médica es tomar clases en medicina, una cosa así. Claro, más o menos por ahí va. O sea, ¿qué tanto de medicina uno tiene que saber? Porque como por la exposición que dio es más que nada ir para el cálculo de la radiación, o sea, más física veo que medicina. Yo creo, o sea, de medicina, eso lo vamos aprendiendo aquí con los médicos. Y es como si yo le dijera a un médico, doctor, un radiooncólogo, ¿qué tanto tienen que aprender de física, no? ¿Tienen que ir a una facultad de física? ¿Tienen que estudiar mecánica cuántica? Yo creo que no, porque el conocimiento que se requiere para nosotros eh, del área médica es algo muy superficial, muy ligero, anatomía, ¿no? Este, yo lo he aprendido aquí, ¿no? Inclusive, por ejemplo, las tomografías, ya ubico dónde están los riñones, dónde están los pulmones, dónde está, ya los ubico. Pero ha sido un entrenamiento que yo he tenido en el hospital. Mm, es un punto de vista, ¿eh? Yo creo que en nuestro caso, los físicos en radioterapia, la medicina o la parte de medicina que utilizas, perfectamente te la pueden enseñar los médicos en este entrenamiento clínico supervisado. Lo mismo los médicos, ¿no? Ellos saben algo de física, pero no se les exige que lleguen a mecánica cuántica, ¿no? No sé si me explico. Creo que es suficiente con cosas superficiales es que por eso les digo que a mí me brinca el nombre de físico médico, ¿no? Porque da la impresión de que estudiaste física y aparte medicina, y no, la vida no te alcanza para eso. Nos especializamos en algo y aprendemos cosas de otras áreas. No sé si eso haya respondido la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muy claro, gracias. Y hablo de radioterapia. A mí, por ejemplo, a mí si me preguntan de medicina nuclear, conozco cosas, ¿no? Pero no Claro, soy especialista, yo no claro. desconozco. Medicina nuclear creo que necesitas un poquito más de conocimiento para que vaya a unas ciertas áreas, ¿no? Ujú. Puede ser, sí. Claro, ya, muchas gracias.
Eh, por ahí, si alguien más tiene una pregunta, puede levantar la mano. Si no, Yo, buenas noches, ¿puedo preguntar? adelante Una ya. pregunta quiero hacer. Buenas noches, doctor. Bueno, quisiera hacer una Buenas noches. pregunta. O sea, he escuchado que los aceleradores, esas máquinas, lo hacen los ingenieros, ¿no? Y me gustaría saber qué tipo de ingeniero son los que hacen esas máquinas. Eh, bueno, a ver, por acá tengo una imagen. A ver, ¿dónde están los de los mantenimientos? Ok, acá tengo una imagen de un acelerador el que tenemos aquí al desnudo, ¿no? No tiene la carcasa. Pues según yo deberían ocupar muchos tipos de ingenieros, ¿no? Porque los diseños son complejos. Yo cuando hablé aquí de la parte de mantenimientos, hablé específicamente de los ingenieros que dan mantenimiento a los equipos. Y yo creo que inclusive hay ingenieros que han estudiado una ingeniería en física, por ejemplo, y que pueden aportar mecatrónica, se me ocurre, ¿no? Realmente sí puede ser un rango amplio de especialistas que puedan darle mantenimiento a los equipos, pero lo mismo pasa con ellos, deben especializarse en los aceleradores y en ese tipo de aceleradores. También deben de tomar cursos y especializarse, no hay de otra. Entiendo. Gracias. Vamos a tener una última pregunta. Jorge Benel, puedes encender tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la plática, Ubaldo. Quería hacerte una pregunta con respecto a esta línea o esta guía de la formación de un médico físico clínico que mencionas. Es sobre si en algún momento en este camino alguno decide viajar al extranjero o viceversa del extranjero, migrar hacia América Latina. ¿Tienes colegas que hayan pasado por esta situación? Tanto que hayan emigrado, que colegas extranjeros que estén trabajando actualmente como físicos clínicos. Sí, de hecho tengo a un colega amigo que apenas instalaron aquí al sur de México, no, al norte, instalaron el primer acelerador de la marca Electa que está fusionado con resonancia magnética. Y él, hasta donde sé, también fue a hacer la maestría en Argentina. Es decir, esto se puede. Sin embargo, hay que tener en cuenta la normativa de tu país. Por ejemplo, aquí en México te dice, no debes de tener un entrenamiento clínico supervisado, no te dice de 2 a 3 años, te dice de 6 meses. Y eso lo tienes que cumplir. Pero esa carta debe tener ciertas características. A pesar de que es poco el tiempo, son pocos los físicos en México que trabajan como físicos médicos que tienen ese tipo de comprobante. Perdón. Entonces, sí se puede, por supuesto, puedes ir a estudiar a otro lado, puedes hacer tu tesis, o sea, inclusive, si alguno de ustedes estuviera interesado, pudiera venir a México, se puede trabajar en alguna tesis a través de la Universidad de Guanajuato, pero también conocer que a lo mejor el entrenamiento que tengas en otro país no te lo valida tu país. Eso puede pasar y eso va a depender de cada país. Habrá que conocer la normativa. Listo. Muchas gracias. Estimado doctor Ubaldo, muchas gracias por su ayuda, gracias por esta plática, ha estado muy interesante, ha habido muchas preguntas. Excelente. Nos hemos pasado de tiempo, discúlpenos, estaba planeada la reunión como máximo 1 hora, pero gracias por brindarnos de su tiempo. Me gustaría, para terminar, si es que usted puede brindar su contacto, me parece por ahí está
en sus diapositivas su correo para que los chicos que tengan algunas preguntas adicionales, que ya en este momento no nos alcance para brindarles la oportunidad, puedan hacerle llegar sus consultas. Sí, sin problema, aquí está mi correo. Y les digo, también pueden suscribirse a mi canal y en TikTok, y lo mismo, ahí también me pueden escribir y regularmente respondo. Muchas gracias por su colaboración, estimado doctor Ubaldo. Y bueno, este ha sido la segunda ponencia del conjunto de seminarios que hemos organizado como Grupo Estudiantil de Física Médica y Nuclear. El próximo viernes a la misma hora, 6 de la tarde, vamos a tener otro invitada en este caso, así que los esperamos. Muchas gracias, doctor Ubaldo, y bueno, eso sería todo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.